Tenías que ser tú. ¿Quién más? Pues tenemos que irnos, prima. No, ya yo estoy. Vámonos, pues. Está bonita la casita, ¿va? ¡Ismael! Buenas, doctora. ¿Quién eres tú? Perdón. Ismael Casillas, primo de Diana. Ah, ¿y qué te trae por aquí? Si viniste a recogerlas, acaba de ir. Quiero hablar contigo. Yo no tengo nada que hablar contigo. Pero acabas de hablar con mi prima, ¿que no? Sí, ¿y qué? Que yo quiero hablar contigo. No te puedo dar terapia a ti si le estoy dando terapia a ella. Y yo solo trato a mujeres. No te apures. No vengo a que me des terapia. Yo me terapeo solo, fíjate. Como que no creo en esas cosas. Todo respeto. ¿Pero sabes qué? Yo sí quiero hablar contigo. Y no me voy a ir de aquí hasta que me escuches. La información que aquí se va a compartir no puede salir de los presentes. Señor secretario, estamos aquí con Santiago Cifuentes. General Santiago Cifuentes. Presidenta, la saludo con gusto, así como a los demás convocados. Secretario, recuerdo bien las conversaciones que hemos sostenido sobre la no intervención de Fuerzas Armadas en Culiacán y vamos a seguir por esa línea. Disculpe, señora presidenta. No, por ello vamos a estar pasivos. Así que estoy con Santiago en la intervención del Rancho Venegas. Sabemos que es un lugar fuertemente custodiado, que tiene varios anillos de protección. Lo que yo propongo, señor secretario, es aplicar toda la fuerza del ejército para este operativo. 100 efectivos, helicópteros, tanques de ser preciso. No vamos a hacer ese despliegue de recursos. Cierto es que tenemos que dar un golpe certero, pero tiene que ser secreto. Así que no va a haber ni helicópteros ni explosiones, porque no quiero que se entere la población civil. Bueno. Sí. Siento mucho que hayas tenido que hacer lo que hiciste. No pasa nada, carnalito. Lo bueno es que estás bien. Bueno, por lo menos este ya sirve para algo más que cortar matas, ¿sí o qué? Ya tiene su primer muertico, mijo. Pues Casillas ya saben lo que pasó, Ángela. Pero yo voy a estar de tu lado. Pero no esperes nada bueno. Nos traicionaste, mija. Y una traición de estas, en este mundo, se cobra con sangre, morra. Pero ya estuvo bueno de sangre por hoy. Estamos del lado de ustedes. Esa no es tu batalla, mija. Pero yo sí la pienso dar, pa. Bueno, entonces, ¿qué? Yo me voy a tomar unos tragos. ¿Se le pegan o qué? Todavía no, parcero. Porque más bien no nos explicas por qué te conoce Chacorta. ¿Y por qué te quiere matar? ¿Y quién te cuidas, morra? No me cuido de nadie, solo no quiero que mi hija te vea. ¿Tienes hijos? Una adolescente. Pues seguro los tuviste de joven, ¿no? ¿De eso viniste a hablar? ¿De mi vida privada? Siéntate. Nel, sí estoy bien. ¿Ok? ¿Y qué es lo que quieres? Nomás te quería dejar algo bien claro. No sé qué tanto te digo, Diana, pero lo que sea, se quede aquí. Espero que cierres la boca ahora que sabes quiénes somos. Creo que todo el mundo lo sabe. Mira, sé que cuando salgas de aquí vas a estar tentado a hablarle a la poli. Poco lo vas a hacer. No sé, Ismael, no sé. ¿Qué voy a pensar cuando te vayas? ¿Esa es tu forma de amenazarme? No te estoy amenazando. Pero estás a punto de hacerlo.
¿Me vas a decir que algo le puede pasar a mi hija si decido hablarle a la policía o contar algo de lo que Diana me dice aquí? Es lo que vas a hacer, ¿no? Hazlo. A tu prima no le hicieron falta las amenazas y se supone que tú eres el sexo fuerte. ¿Cómo les explico esta vuelta, parceros? Pues muy fácil. Dinos por qué el Chacorta te amenazó. Cuéntanos por qué quiere fregarte. Yo conocí a esa pinta hace como 10 años. Pues más o menos cuando se supo que lo mataron, ¿que no? Supuestamente. Exacto. Bueno, ¿y? ¿Habla? Qué pena con usted, mi reinita, pero yo no creo que tenga que hablar de eso. Eso es parte de mi pasado, ¿sí o qué? A ver, todo el mundo lo daba por muerto y ahora resulta que estaba vivo. Tú sabes algo más y no lo quieres decir. Sí, sabes. Parcero, necesitamos saber qué pasó. ¿Qué es lo que sabes? Usted no tiene nada que saber. Lo que haya pasado entre Chacorta y yo no cambia las cosas, que sea mi enemigo y que se quiera pelear a Ismael. Parcero, mírame a los ojos y respóndeme algo. Tú siempre supiste que Víctor Casillas estaba vivo, ¿verdad? No sé qué fregados le pasa al Ismael. Mira la hora que es. Primero lo de Jaime y ahora esto. Ya, Dianita, ya, tranquila. Él está preocupado. Agarra la onda. Él tiene que cuidar al Isidrito. Es su carnal. Es un morro ese Así vato. que yo soy su prima. No entiendo dónde quedó el respeto, Skinny. No sé por qué me trata de esa manera. Y aparte, ¿cuál es su obsesión con mi terapeuta? No sé por qué le importa tanto la vieja esa, de verdad. Esa morra puede abrir el buche igualito que la hermana de Paco. Es por eso que el Ismael anda con el ojo bien cuadrado. Por eso la trae entre ceja y ceja. Eso es todo. Maldita escuincla. No sé por qué abrió el hocico. Y ahora seguramente el Ismael también me está echando la culpa de esto, ¿no? No. Ismael no anda buscando culpable, Diana. Pero la mera verdad es que te expusiste. Y te expusiste demasiado y lo sabes, ¿o no? Todo por andar de metiche. Ya, Dianita, tranquila. Él nomás está haciendo lo que haría su papá. Es lo único que está haciendo. Es protegerte. Estoy aquí porque ya tengo demasiados enemigos y no quiero seguir sumando más, ¿me entiendes, no? Todo esto me lo pudiste haber dicho por teléfono. Diana dice que lo que se dice aquí es confidencial. Así es. No sale de aquí ni de mi libreta. Ah, bueno. ¿Qué más te dijo la Diana? Pues saberlo todo. Asegurarme de que mi prima no anda viendo el hocico. Eso se lo tienes que preguntar a ella. Yo no te lo puedo decir. ¿Algo más? Simón. No me tienes miedo, ¿verdad? No. Fíjate que siempre he admirado a las mujeres con los ovarios bien puestos. Y se ve luego que tú los tienes, mon. Ya que todo está clarito y sabes cuáles serían las consecuencias de que abres tu boquita. Mira, Ismael, tú o Diana me vuelven a amenazar y te... Tranquila. Te lo dije. Solo estoy protegiendo a los míos. Igual que tú. Está bonita tu casita, ¿eh? Mira. ¿Te acuerdas cuando te subías al tejado para ver las estrellas? Estabas bien morra y eras bien mandona. Tú me cargabas para que no me cayera. Ya hablé con mis jefes. Ya todo está chido, te puedes quedar conmigo un rato. ¿Van a pasar la noche con mis tíos? Ey, ya sabes cómo son también espantados. Pero no creo que regresen por ellos. Ya el gancho logró lo que quería. ¿Seguro? No quiero que mis papás paguen porque yo la regué. Qué imbécil. Voy a hablar con Elisa.
Tal vez lo mejor sea sacarlos de la ciudad. No, y tenerles que explicar todo esto. Pues sí. No, Paco, nos van a matar. ¿Qué, no vas a decir nada? Ay, María, hombre, qué cantaleta. Ya les dije que eso no es problema suyo, parce. ¿Pero qué? ¿Se te olvida que somos socios? Cualquier información que tengas nos puede ayudar en esta guerra. ¿Y entonces qué quieren que les diga o qué? Algo que nos ayude a saber por qué el hermano del Señor de los Cielos te la tiene jurada a ti y ahora a nosotros. Ya les dije que lo que pasó entre él y yo no es relevante para esta guerra. Pues nosotros sabemos que está con el gancho y con el general, vato. Ya, está bueno. Si no quieres abrir la boca, no la abras. Pero quiero que sepas que nos estás complicando la vida a nosotros. Porque obviamente el Chacorta odia al parcero. Y por eso aún tiene más motivos para atacarnos. O para matarnos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿sí o qué? Hoy vamos a hablar de los contornos del maquillaje en la nariz. Me compré estos súper cool, que la neta se los súper recomiendo. Nena, ¿puedo pasar? Mamá, estoy grabando. ¿Qué pasó? Me estás asustando. Ay, me das un abrazo. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? No. Todo bien. Estoy bien, es que tuve un mal día, pero estoy bien, no te preocupes. Me cree que la que necesita terapia eres tú. Sí, vale, sí. Bueno, no, tienes razón. Hay que pensar lo que sea mejor para ellos. ¿Cómo fui tan estúpida? En serio, perdón, Paco. Ey. Van a estar bien. Estoy seguro que van a estar bien, ¿ok? Tengo mucho miedo. No por lo que pasó, sino por lo que viene. Ismael y Diana van a llegar en cualquier momento, ¿verdad? Simón. Me van a matar. Ey. ¿Ves la foto que te acabo de enseñar? En todo este tiempo no la solté ni un segundo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres mi hermanita. Siempre te voy a cuidar. ¿Sí? Anax. Esto se nos puede ir en contra. Sí, pero también puede ser un operativo muy exitoso. Señor secretario, usted conoce lo que yo puedo hacer. Sabe que soy capaz de encargarme personalmente. Sí, lo sé. Pero la palabra final la tiene la presidenta. Si fuera su estrategia, Cifuentes, ¿cómo sería? Tendríamos un equipo de élite del ejército compuesto máximo por 10 soldados, ataque callado por tierra, armas con silenciador. Alto riesgo para ellos, por supuesto, pero tendríamos que estar preparados para brindarles el apoyo. ¿Y el objetivo? Obviamente capturar a Ismael Casillas, a Diana Ahumada y a Elizabeth Cordero. Elizabeth Cordero no tiene ninguna acusación en su contra. Debemos dejarla fuera. Yo tengo pruebas en su contra, secretaria. También está su padre, Dalvio Navarrete. Lleva muchos años fuera del país, pero al parecer está al frente de los Chemitas. Es suegro de Chema Venegas. No tenemos pruebas contundentes en su contra. Yo las tengo. No se preocupe por eso. Con ellos fuera de control, podemos tomar el rancho, buscar drogas, armas, guaruras. Y lo más importante, nos apoderaríamos de su centro de operaciones. Este.
Ya nomás el vibrón que tiene este hombre. Estoy segura que si tuviera a Aurelio enfrente lo mata. Ese vato no es de fiar. Se fue en contra de su propia sangre. Lo dejaron solo como perro. Además, cuando sientes el cuchillo de tu propia familia en el cuello, algo se rompe aquí. Patrón, yo estoy seguro que es igual de perro que el Cao. Bueno, ya. Menos rollo. Órale. Menos rollo, más jale. Sí, ya sabemos perfectamente dónde están los Casillas. ¿Qué vamos a hacer? Estoy moviendo los hilos. Como el titiritero cuando niños. Ay, tú sigues confiando en tu general. El general tiene cuentas pendientes con los Casillas. Esos desgraciados no van a saber ni por dónde les va a caer.